contar con la participación de Ramón Aymeric, a quien he de confesar que acabo de conocer aquí. O sea, le leo, pero no nos habíamos visto en persona, ¿no, Ramón? No. Ramón Aymeric es licenciado en Ciencias de la Información, se ha especializado en Economía Internacional y en Geopolítica, es redactor jefe de la sección de Internacional del diario La Vanguardia desde hace 5 años. Con anterioridad representó esta misma función en la sección de Internacional. Ha publicado, entre otros, los libros El desencanto global, sobre la crisis de la globalización en libros de vanguardia, y La fábrica de turistas, sobre los cambios recientes en la estructura económica en Cataluña. En los últimos meses ha impartido seminarios y conferencias sobre el mundo después de Gaza, Universidad de Barcelona, máster en Finanzas Internacionales, la macroeconomía y los vectores globales, Universitat Pompeu Fabra, los últimos 30 años, Barcelona Business School Bancolombia, y el nuevo desorden económico internacional, Enrico Euro. Los títulos, te gusta poner títulos interesantes, ¿eh? Sí, fuertes. Ya lo veo. Bueno, pues yo me callo y te toca hablar. Bueno, de entrada, muchas gracias por haberme invitado aquí. Muchas gracias a Santiago por haber pensado en nosotros y gracias sobre todo por estar al lado de alguien como el profesor Nueno. Él no sé si se acordará, pero para La Vanguardia es muy importante, sobre todo para la sección de Economía. En el año 2000, fue cuando él empezó a escribir, y como decía Santiago, pues era una persona que básicamente se pasaba el día viajando en aviones y se pasaba el día leyendo Business Week, que para nosotros era todo un lujo, y empezó a escribir para nosotros. Pero fue muy importante para esta dimensión internacional, que en aquel momento, aunque parezca que el 2000 ya era un año que habíamos cambiado mucho, pero no estábamos tan desarrollados ni tan internacionalizados. Bien, y yo lo que voy a contarles es básicamente en qué medida los cambios en el mundo, en la geopolítica, las relaciones internacionales condicionan el bloque de valores a través del cual nos relacionamos entre países y cuáles son los valores dominantes, ¿no? Para eso lo que haré es viajaré hacia atrás, viajaré hacia el año 1989, porque es básicamente, para entendernos, el año más importante y que inaugura la era en la que estamos, y después ha ido cambiando, pero veremos. 1989 es un año importante porque es el fin de la Guerra Fría, es el año en el que Estados Unidos gana a la Unión Soviética se disuelve y por tanto Estados Unidos se queda como potencia en solitario hegemónica en el mundo. Estados Unidos gana, se desarrolla, crece y se hace importante porque difunde un mensaje económico muy importante, es decir, liberalización de la economía, el interior de la economía, retroceso del Estado y libre comercio. Estaba sustentado por una ideología de la que ahora se habla de otra manera, se ha criticado, pero que era el neoliberalismo, pero eso le permitió, digamos, difundir un modelo de crecimiento que se expandió en todo el mundo. Esto llevaba asociado a una serie de valores determinantes que eran la democracia liberal, los derechos humanos, las elecciones libres, etc. ¿Por qué Estados Unidos era tan fuerte y por qué vence Estados Unidos, en definitiva? Bueno, pues porque venimos de un periodo de la Revolución Industrial, siglo XVIII, siglo XIX. La Revolución Industrial en Gran Bretaña, hay muchas explicaciones de por qué se produce en Gran Bretaña y no se produce en Asia, de por qué Gran Bretaña tenía grandes reservas de carbón y de hierro, de razones culturales, razones institucionales. Ahora se habla también mucho de que Gran Bretaña estaba muy bien colocada entre América y África. Por las razones que sea, la Revolución Industrial despega allí y se extiende después a Holanda, a otros países y Estados Unidos. Esto permite a estos países tener una tecnología militar de la que carecían otras zonas, inaugura la era de los imperios y para nosotros, muy importante, inaugura un periodo de monopolio industrial de Occidente que ha durado prácticamente hasta hace 40 años. Y eso ha sido muy importante y esa pérdida de monopolio es lo que explica las cosas que han venido después de las que les hablaré. En todo caso, expliquemos esta etapa dorada de 1989-2008. Probablemente la economía mundial no haya experimentado una fase de crecimiento tan
tan apabullante como la que tuvo. Se produce una expansión del tráfico marítimo enorme. Aquí no me equivocaré con la compañía del barco, con Santi conoce bien, SMSC, es una de las más importantes. Se produce un debilitamiento de las fronteras, el proteccionismo va en retirada, un aumento del comercio se multiplica mucho más que la economía, se va erradicando la pobreza en la medida en que hasta los 90 muchos países pensaban, las teorías académicas decían que los países tenían que practicar un cierto proteccionismo hasta que sus sectores industriales pudieran competir en el exterior. Con la llegada de la globalización, con la llegada de las grandes cadenas de suministro, los países no tienen que hacer esto, simplemente se incorporan ahí y inauguran una etapa de crecimiento que es muy diferente. Es así como se va incorporando Asia, así como se van incorporando pues, Indonesia, Singapur, en fin, una serie de cómo va cambiando el mundo. ¿Por qué se produce esto? Se produce básicamente pues, porque llega Internet y porque las empresas ganan en computación. Tienen una fuerza de computación enorme que les permite controlar en tiempo real lo que están haciendo sus sucursales, sus filiales a miles de kilómetros de distancia. Y esto cambia el mundo enormemente, crea el mundo que hemos conocido, que funcionaba tan rodado entre 1989 y 2008, y es el mundo del cual prácticamente casi todos los que estamos aquí pues, hemos partido, el que hemos conocido. Y se produce un fenómeno importantísimo en este modelo, que es la incorporación de China al mercado mundial. En 1979 China se liberaliza también. Deng Xiaoping empieza a abrir poco a poco diferentes áreas, diferentes zonas industriales, empiezan a comerciar y inicialmente pues China se convierte, en aquellos tiempos se hablaba mucho de la fábrica del mundo, es decir, un gran productor de productos manufacturados inicialmente de bajo coste. Este periodo de crecimiento tan exponencial, a partir del 2008 empieza a desgastarse, empieza a sufrir una serie de deterioros que son los que nos llevan al mundo en el que estamos aquí. En el 2008 ustedes recordarán una crisis financiera que empieza en Estados Unidos por la crisis de las hipotecas y que después se transmite a todo el sistema financiero y obliga a los bancos centrales a intervenir de una manera muy masiva. En 2011 atraviesa el Atlántico, se produce la crisis del euro. En 2015 aparecen las redes sociales y esto es muy importante porque todo este periodo de cambios, todo este periodo de globalización, todo este periodo de desplazamiento de parte de la industria, de las empresas industriales y manufactureras a China, conlleva una cierta convulsión en las sociedades, digamos, democráticas. Se produce un crecimiento diferente, un poco desigual, se dejan de crear empleos de calidad como se producía en la industria y el sector servicios no tiene tanta capacidad en aquel momento para crear esos empleos. 2015, he dicho, las redes sociales. 2016 gana Donald Trump en Estados Unidos. 2016 Brexit, es la primera vez que alguien dice que se quiere separar, todo el mundo quería unirse. 2018 entramos ya en una fase muy convulsa de la crisis climática, empieza a haber manifestaciones, todo el mundo habla de esto. 2020 la pandemia, 2022 la crisis, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hago un pequeño paréntesis. En 1989, en los primeros 90, éramos tan optimistas, el mundo funcionaba tan bien que los americanos pensaron que el mundo era aquello de Francis Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia. Es decir, todo el mundo se iba a volver una democracia liberal y gracias al comercio, gracias a los negocios, las autocracias, las dictaduras, todas iban a converger. Pues bien, lo que sucede a partir del 2008, de esta serie de crisis que van deteriorando el modelo, lo que hacen es justamente lo contrario. Es decir, van creciendo poco a poco las autocracias, crecen cada vez más los modelos que no son estrictamente de democracia liberal y, curiosamente, es en las democracias liberales, es en nuestros países donde se empieza a desarrollar la creencia en otro tipo de valores que no tienen que ver con los que hemos conocido hasta ahora. Porque de todos los fenómenos que les he explicado, es decir, el Brexit, Donald Trump, la crisis financiera,
el que cambia más estructuralmente el mundo, el que provoca un verdadero cambio, es China. Es la llegada de China. Es decir, China es inicialmente un país que provoca un shock de oferta desde el punto de vista laboral, es un país que construye, digamos, fabrica, manufactura, pero con los años China va demostrando, el profesor Moreno lo sabe bien, que es una potencia tecnológica muy capaz, es capaz de fabricar en muchos sectores y además pasa por delante de Occidente en sectores como los coches eléctricos, como la tecnología para la tecnología verde, para el cambio climático, etc. China empieza a provocar una convulsión enorme en la economía. Este gráfico es bastante reciente, tiene 6 meses, es de Richard Baldwin, del IMD, y bueno, es decir, queda claro la capacidad de maniobra, el poder que tiene China en estos momentos, simplemente en producción en porcentaje, 35% frente a un 12% de Estados Unidos. Y China hace otra cosa más importante para lo que nos importa ahora. China demuestra, o le dice al mundo, que es capaz de tener una economía de éxito que crece a gran velocidad sin la necesidad de tener una democracia liberal, sin la necesidad de elecciones. Es decir, la nomenclatura, yo no sé cómo lo llamaría, si el partido o la clase dirigente en China establece un nuevo contrato social con sus ciudadanos y les dice: ustedes no van a celebrar elecciones, nosotros no vamos a pensar mucho en los derechos individuales y estas cosas, pero ustedes van a crecer cada año, cada año vivirán mejor. Y esto, que es, digamos, lo meritorio de China, prácticamente se cumple hasta el 2020, es decir, prácticamente son 40 años de crecimiento ininterrumpido, que es auténticamente insólito, ¿no? Digamos, ha sido el gran milagro del último medio siglo. ¿Qué provoca esto? Provoca que China, que no deja de ser un modelo muy irrepetible fuera de ahí, atrae muy rápidamente a una serie de países que antes llamábamos emergentes, ahora son potencias medianas. Es decir, hay una serie de países que empiezan a ver a China como referencia. Como China es tan grande, China necesita materias primas, China necesita minerales, necesita pesca, necesita de todo, pues se convierte ya en un actor fundamental en el mundo. Y el mundo, Brasil, la India, digamos, pero bueno, Brasil, los países del Golfo, Indonesia, empieza a ver a China como una posible alternativa o referencia a Estados Unidos. Es decir, ya no se imagina, los países ya no se imaginan el mundo como Occidente está mandando y nosotros estamos aquí, sino que se imaginan un mundo ya con varias referencias, y una de ellas es China. Es decir, pueden empezar a pensar a su manera, pueden empezar a pasarle, entre comillas, un poco de factura a los occidentales, a lo que ellos consideran su arrogancia. Y aquí hay algo de, digamos, de cierto eco de la época colonial. Todo esto, ¿dónde lo vemos? Lo vemos con la guerra de Ucrania, con la guerra de Gaza y sobre todo en las asambleas de la ONU, cuando empezamos a ver que muchos países, los países del Golfo, países latinoamericanos, países africanos sobre todo, no votan o no quieren votar lo que les pide Estados Unidos o lo que les pide Europa. Cuando les dicen que la guerra de Ucrania es una guerra entre democracias y autoritarismos, ellos dicen: no, es una guerra de ustedes, es una guerra de Europa. No es que les haga mucha gracia a Rusia, pero desde luego lo que no quieren es enfrentarse a Rusia. Es decir, el mundo cambia y el mundo en el que hemos entrado, he puesto aquí que es un mundo a la carta, no es un tema mío, es de un estudio del EFCR, es este think tank de Bruselas. Aquí están los BRICS, que, bueno, con esta imaginería muy colorista que ponen ellos y esta obsesión que tienen con el dólar. Lo que quieren es acabar con el dólar, pero les va a costar muchos años, en todo caso. Lo que es importante es que el mundo en el que estamos ahora es muy diferente del que nosotros concebimos o imaginamos hace unos años. Es decir, dos bloques. El bloque occidental, que tenemos democracias, libertades, elecciones libres, y los otros. Y los otros ya llegarán, ya se irán transformando y se parecerán poco a poco a nosotros. Y esto no es así. Es decir, en estos momentos está Occidente, pero está también la China y está también todos estos países, todas esas potencias medias, países productores de petróleo como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, países como Indonesia, países como la India, países como Brasil, Sudáfrica, que son grandes pues,
son fuertes pues, por dimensión y digamos, por superficie incluso, ¿no? Pues todos estos países no quieren tomar partido entre un bando y el otro. Ellos lo que quieren es negociar cada caso, comerciar en cada caso, etc. Es decir, no hay, cada vez hay menos voluntad de alinearse en un bloque concreto en el mundo. No quieren ir contra Occidente, pero tampoco quieren ir contra China. Solo Rusia les despierta cierto rechazo y esto está empezando a cambiar. Solo hace falta ver Elon Musk, Peter Thiel y una serie de... hay un cierto entorno en Estados Unidos que cada vez ve con más simpatía a Rusia. Es muy minoritario, pero en todo caso conviene saberlo. ¿Y los países qué quieren? Pues quieren un socio concreto para cada caso. No quieren elegir. ¿Cómo ven el mundo ahora? ¿Cómo ven las cosas? Pues, de entrada, todo el mundo se alinea. Si ustedes les preguntan, todo el mundo se adhiere a los valores occidentales, a los valores democráticos. Todo el mundo le encanta el soft power de Estados Unidos y lo que ha sido Estados Unidos. La cuestión es que Estados Unidos ahora se parece, cada vez es menos como el modelo que hemos ido difundiendo este tiempo. Es decir, en estos momentos Donald Trump probablemente está iniciando una era de retraimiento internacional, una era de proteccionismo. Es decir, el país, Estados Unidos, que más predicó, que más difundió la importancia del libre comercio, es quien lo está en estos momentos condicionando más, quien lo está recortando más, quien está creando más espacio para otras naciones. Y en este aspecto, pues Estados Unidos sigue siendo la gran referencia, pero para algunos países Estados Unidos es un país difícil de fiar. Cada vez le es difícil confiar en él desde el punto de vista internacional. Nadie discute que este señor que está aquí, que es Elon Musk, es el hombre que ha devuelto la industria a Estados Unidos, que estaba, digamos, en una situación pues, de autoestima baja, pero este hombre le está haciendo unos cohetes que la NASA tiene que bajar por los suyos. Está haciendo Tesla, está haciendo una red de satélites, en fin, más. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el país de referencia, sigue teniendo un sector económico muy pujante, tiene una economía brutal, tiene un sector tech enorme, pero es un país que está en una situación compleja. Está en una situación compleja porque Donald Trump en sí mismo es un personaje impredecible. No sabemos dónde puede llegar y no sabemos hasta qué punto él va a ser fiel a esos valores de los que Occidente siempre hemos alardeado, ¿no? China. Curiosamente, todos estos países que te hablan ahora y que te dicen pues, que Estados Unidos está extraño, que Estados Unidos nos pone cada vez más pegas, todos estos países quieren comerciar cada vez más con China. Esta foto es Xi Jinping, que ha llegado esta semana a Perú, donde les ha construido un puerto, el puerto de, yo creo que es en Callao, el de mayor potencia entre Estados Unidos, entre el continente chino y el continente americano. ¿Qué dicen los empresarios de los países medianos? Pues dicen que los chinos son fantásticos para negociar, les gusta negociar con ellos. Además, China tiene una ventaja con respecto a Estados Unidos. No se inmiscuye en los asuntos internos de los países. Solo habla de infraestructuras, solo habla de inversiones. Es verdad que tampoco es un socio fácil a la hora de devolver las deudas, es decir, no es el maná, no es un milagro, pero sí que es verdad que tiene una relación muy diferente con los países con los que negocia, con los que comercia. Y además, y eso es importante, los países valoran mucho, no ven en China la arrogancia que pueden tener a veces Estados Unidos, que puede tener a veces Europa. Y les pongo aquí un museo de Florencia, que es donde voy a acabar, y he querido separar Estados Unidos de Europa. ¿Por qué? Porque es verdad que cada vez estamos más lejos, y es verdad que cada vez Estados Unidos está más lejos de nosotros, es verdad que cada vez crece mucho más que nosotros, y es verdad que Europa está en una situación complicada. ¿Qué pasa con Europa? Europa les encanta
Usted pregunta, hace una encuesta en Arabia Saudí, que es un país autocrático, etcétera, y dirán que lo que les gusta de verdad es venir a Europa, es venir a Londres, es visitar, ir a los museos. Les gustamos mucho como calidad de vida, pero ya no se compite en esto. Es decir, ni China ni Rusia quieren competir en calidad de vida ni en software con Europa. Europa tiene esto, tiene unos valores magníficos, tiene un entorno magnífico, se vive muy bien, pero ¿qué es lo que empiezan a decir? Pues que Europa no tiene capacidad de defensa. Cuando tú hablas con ellos, te dicen, China es fuerte, Estados Unidos es fuerte, y es verdad, Estados Unidos es una potencia militar, la primera todavía en el mundo. Europa no, ni Europa la ven como una sola unidad, ni Europa la ven capaz de defender estos valores que ha ido promoviendo en el mundo, pero de los que ahora cada vez van más escasos. Es decir, no ven a Europa con una capacidad militar como para defenderse como continente y como para garantizar la expansión de estos valores. Y aquí lo dejo. He comenzado con cómo comenzó todo este mundo en 1989, he acabado en esta paradoja actual y ya está. Muchas gracias.